Muy, pero muy buenos días. Los saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. En este martes 29 de junio del 2021 estamos una vez más transmitiendo de la Open Radio Quilmes en este programa El Verbo de Vida. Quienes hoy les bendice, José Luis Vidal de la Casa Apostólica Emanuel Quilmes. ¿Sí? Estamos como cada semana, como cada martes, compartiendo un tiempo con la palabra de Dios y su presencia. Así que le animamos a que nos esté acompañando, ¿sí? En esta preciosa mañana, aunque está frío, que está helado el aire, pero podemos sintonizar a la radio, podemos estar atentos a lo que el Señor quiere en este tiempo, hablarnos, ¿sí? Hablarnos, porque el Señor está hablando, ¿sí? El Señor está haciendo notoria su palabra, ¿sí? Así que no podemos tener excusa en este tiempo de decir que Dios no habla, ¿sí? Dios está hablando a través de la iglesia, Dios está hablando a través de sus ministros, Dios está hablando a través de sus hijos. Entonces, en este tiempo, ¿sí? Yo sé que por ahí, en esta hora, muchos estarán pasando situaciones complicadas, tal vez en su salud, tal vez en su economía, tal vez en su familia, en su matrimonio, con los hijos. Pero en este tiempo es importante abrazar a Dios. En este tiempo es importante acercarse al trono de la gracia que está abierto para el oportuno socorro, donde se puede hallar misericordia y gracia para poder salir de esas situaciones complicadas. Entonces en esta mañana le animamos, en esta hermosa mañana de aquí en la ciudad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, que pueda estar allí conectado, ¿sí? Que pueda estar allí escuchando el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como cada mañana no estoy solo, estoy con mi hija Morena, que le va a estar saludando, y también le va a estar dando los teléfonos para que usted pueda estar comunicándose con nosotros. Muy buenos días, los saludo con la paz del Señor Jesucristo y le invito a pasar un tiempo con la palabra de Dios y su presencia. Ahora le paso el número de la radio, es 11 31 49 99 35. El otro 11 36 59 71 06. Amén, sí, son dos teléfonos, dos WhatsApp, al cual usted puede estar enviando su mensaje, su petición o lo que usted quiera compartir con nosotros, lo puede hacer por estos medios de comunicación, ¿sí? También estamos saliendo por la red social Facebook, ¿sí? Por la radio, la Open Radio, y también por la página mía, José Luis Vidal. Allí pueda estar siguiéndonos a través de la transmisión en vivo, ¿sí? Podemos estar conectados, no hay excusa, ¿sí? No hay excusa para no escuchar la palabra, no hay excusa para apartar este tiempo, ¿sí? Esta hora. El Señor dijo allí en un momento a sus discípulos, ¿sí? Si tan solo pudieran orar o pueda estar velando una hora, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos, amados, tal vez les parece una eternidad orar una hora, pero amado, en esa hora el Señor puede bajarle una revelación de su palabra para poder salir de su situación. Entonces en esta hora le animamos, ¿sí? A que esté velando, a que esté escuchando, a que esté atento, a que esté preparado para recibir la palabra de Dios. Y como cada mañana, como cada vez que comenzamos, quiero compartirles una porción de la palabra, ¿sí? Para poder también preparar el corazón para el mensaje central, pero también para alabarle al Señor, para dedicarle la gloria, la alabanza y la honra a aquel que nos escucha, amén, aquel que nos está escuchando en este tiempo, ¿sí? Dice allí en el libro de Habacuc, el profeta Habacuc, capítulo 2, del verso 1 al verso 4, ¿sí? Escuche lo que dice en la versión Hispanoamérica, ¿sí? De esta porción de la palabra, ¿sí? La palabra Hispanoamérica, de allí la versión BLPH, para que usted pueda también comprenderlo en lenguaje sencillo a lo que dice Reina Valera, ¿sí? La 1960. Dice allí Habacuc capítulo 2, voy a apostarme en mi puesto de guardia, voy a instalarme en mi atalaya. Aguardaré para ver qué me responde Dios, qué puede replicar a mi queja. Y el Señor me respondió,
escribe lo que has visto, consígnalo en unas tablillas para que pueda leerse sin tropiezo. Es una visión a largo plazo, pero vuela hacia su cumplimiento y no fallará. Aunque se demore, tú espérala, porque ciertamente se cumplirá sin retraso. El arrogante no prosperará. El justo, en cambio, vivirá por su fidelidad. Qué tremenda esta palabra, amados. Porque el Señor dice aquí en su palabra que está atento a lo que nosotros estamos hablando. Tal vez usted en este tiempo se anda quejando como Habacuc. Sí, Habacuc se estaba quejando por las situaciones de injusticia que vivía allí el pueblo, la nación, ¿sí? Por haber dado la espalda a Dios, mucha gente se ha vuelto a la maldad en aquel tiempo, ¿sí? Y este tiempo está ocurriendo lo mismo. O sea, la palabra de Dios, amado, la palabra profética, ¿sí? Tiene cumplimiento, ¿sí? No solamente instantáneo, sino progresivo, y hasta los días de hoy. Porque, amado, la gente que le ha dado la espalda a Dios, o aquello que no le busca a Dios, vive una vida totalmente contraria a la de Dios. Entonces hay injusticia en el mundo. Hay cosas terribles que están sucediendo a causa de que el hombre le dio la espalda a Dios. Entonces, claro, Habacuc estaba quejándose, ¿no? Por la situación, ¿no? Por las cosas. Entonces Dios le dice, ¿no? Aquí, presta atención, Habacuc, poné tus pies, ¿sí? A escuchar atentamente a lo que te voy a decir, ¿sí? Lo que estás viendo hoy, lo que estás mirando, ¿sí? Vos estás mirando a lo corto plazo, pero mirá a lo largo plazo. Mirá lo que va a ocurrir de aquí en más hacia el final. Aunque tarde, aunque tú creas que no viene, la hora viene. ¿Y qué está hablando Dios acá a Habacuc? Está hablando, ¿sí? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amados, en este tiempo el Señor viene a buscar a su iglesia, ¿sí? El Señor Jesucristo, que ya vino en forma corporal, dio su vida en la cruz, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos a la diestra del Padre. Pero Él dijo que iba a volver a buscar a su amada, a buscar a su iglesia, ¿sí? Y en este tiempo de dificultades, en este tiempo de injusticia, en este tiempo de maldad, de que la iniquidad ha tomado las calles, ¿sí? Pero el Señor tiene el control de todo, amado. Dios tiene el control de todo. Por eso le dice a Habacuc y nos dice en esta mañana, aunque tú creas que no viene, viene. Aunque tú veas o estés escuchando en este tiempo, ¿no? De tantas palabras, de tantas cosas que se está hablando, pero amado, Cristo viene. Jesucristo está viniendo de vuelta a la tierra a buscar a su iglesia, y cuando ocurra eso, que es el arrebatamiento, entonces comienzan los juicios de Dios. El día grande y espantoso de Jehová, que dice la Escritura. Amado, en este tiempo tiene que empezar a escapar de las situaciones de este mundo, ¿sí? ¿Y dónde puede buscar ese refugio? Justamente en Jesucristo, justamente en Él. Si en este tiempo usted se vuelve a Él, si en este tiempo usted quita de su corazón la arrogancia, que es orgullo, que es altivez, que es lo que no le permite prosperar, entonces comienza a ocurrir algo en su vida. ¿Sí? Cuando usted recibe esta palabra, usted recibe a Cristo, y cuando usted recibe a Cristo, que es el Señor que nos puede justificar delante del Padre y hacernos justos, entonces cuando usted comienza a caminar por fe, que acá fe está traducida en fidelidad, porque fe es fidelidad para con Dios. Entonces en este tiempo usted tiene que afirmarse en Él, en este tiempo tiene que buscarle, en este tiempo tiene que preparar su corazón para que la palabra sea escrita en su corazón y usted lo pueda divulgar, no solamente a su casa, sino a su familia, a sus vecinos y a toda persona. Si usted me está escuchando, es un cristiano, un hijo de Dios,
Usted tiene que empezar a declarar la palabra. Usted tiene que empezar a decir, ¿no? A tomar el toro por las astas, ¿no? A ponerse a decidir en su vida qué va a hacer. Si va a estar viviendo en la injusticia o en la justicia. Y vivir en la justicia es vivir en Dios. Vivir en la justicia es tener a Jesucristo. Vivir en la justicia es obedecer por fe a su palabra. Entonces vamos a alabarle en esta mañana, ¿sí? En esta preciosa mañana vamos a alabarle, a glorificar su nombre y a preparar el corazón, ¿sí? Para recibir la visión de Dios, para recibir lo que Él nos está hablando a través de su palabra. Prepare su corazón. Aleluya. Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Está de vuelta el número. Porque no sé por qué no apareció nada en Facebook. A comentar. Aleluya, Él siempre es fiel. Entonces empecemos a ser fieles a Él. Empecemos a buscarlo, empecemos a abrir nuestro corazón al Señor, ¿sí? El Señor es fiel y su misericordia es para siempre. Entonces aprovechemos este tiempo de gracia, aprovechemos este tiempo de oportunidad de acercarnos a Él, ¿sí? De volvernos a Él, de reconciliarnos con Él, ¿sí? Hoy estamos en este tiempo, la iglesia reconciliando, ¿sí? A la gente con Dios. Ahí le vamos a compartir de nuevo los teléfonos de la radio y personal para que usted pueda estar enviando su mensaje, ¿sí? Su necesidad, su petición, para orar por sus necesidades y para que también pueda recibir una palabra. Amén. Número de radio es 1131 49 99 35. Número personal 11 36 59 71 06. Amén, sí, son los teléfonos a los cuales usted puede estar enviando su mensaje. Amén.
No sé por qué en el Facebook no me salen los comentarios abajo, pero sé que tal vez me estén escuchando, viendo a través de la transmisión del Facebook, que usted pueda estar allí atento y compartiendo este mensaje para poder llegar a muchas personas que necesitan escuchar, ¿sí?, esta palabra de parte de Dios, ¿sí? Así que comparta esta transmisión, comparta este video, que podamos expandir el Evangelio, ¿sí?, a toda criatura. A ver, vamos a compartir la palabra central en esta mañana para que podamos entender, ¿no? Entender que el Señor no solamente quiere sacarte de tu necesidad o tu situación complicada, sino que hay un propósito para tu vida, ¿no? Que hay un propósito de parte de Dios para tu vida. Y vamos a leer en el libro de Evangelio de San Juan, capítulo 14, del verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mí, al Padre, sino por mí. Amén, ¿sí? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos compartiendo ya hace varios programas, varios martes, con referente a la fe, ¿sí? Con referente a entender qué es fe, para qué la fe y por qué la fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es el comienzo de un transitar o un caminar con Dios. La fe no es solamente el de compartir a Dios, creer que existe Dios, o creer que hay un Dios, o seguir un movimiento por religión o lo que sea. No, la fe tiene que ver con alguien, y ese alguien es Jesús. La fe es un camino, y ese camino es Jesús, ¿sí? Entonces tenemos que entender en este tiempo que la única forma de poder agradar al Padre, de poder agradar a Dios, es a través del Hijo, es a través de Jesús. Por eso Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que la fe tiene que ver con un caminar con Jesús para llegar al Padre, ¿sí? Para llegar al Padre. Y yo quiero compartir esta mañana de cómo vivir una vida de fe virtuosa, ¿sí? Y vamos a desarrollar esta palabra para que usted pueda entender que la fe solamente no es decir, bueno, yo creo. No, tiene que haber un condimento más para que esa fe funcione. Tiene que haber algo más, ¿sí? Para que nosotros podamos decir: yo vivo por fe. Muchos dicen: yo vivo por fe, como diciendo, bueno, que venga lo que venga. Y no, eso no es fe, porque fe es un caminar con Jesús, y es Jesús en mi vida. Y yo tengo que transitar mi vida a través de Él y con Él. Entonces tenemos que entender en este tiempo de que el Señor quiere que nuestra fe no sea solamente decir, bueno, voy a la iglesia de vez en cuando, o voy a la iglesia porque es una costumbre. No, es una fe virtuosa, una fe que tiene que tener resultados en mi vida. Tiene que haber un resultado en mi vida conforme a esa fe, conforme a lo que creo, conforme a quien creo. Porque fe es creer a alguien, y ese alguien es Jesús, ¿sí? Entonces tenemos que entender, para poder llegar al Padre, que ese es el camino donde el Señor nos lleva, donde el Señor nos quiere llevar, tenemos que conocer la verdad y tenemos que tener una vida, ¿sí? Para poder llegar, ¿sí?, al Padre. Porque Él es las tres cosas en nuestra vida. Es el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que profundizar a la fe. Tenemos que hacer algo con la fe. Tenemos que emprender ese caminar con Jesús, ¿sí? Por eso le decía que la fe es un camino. Y ese camino es Jesús. O sea que la fe es Jesús mismo, porque es el autor y el consumador de la fe. Entonces, ser cristiano es caminar con Cristo hacia una meta, y esa meta es el Padre, ¿no? Él nos conduce al Padre, siempre es su caminar, siempre Él nos lleva al Padre, al conocimiento del Padre, porque a través de Él lo conocemos a Él. A través de Él podemos volver nuestra mirada al Padre, y que Él nos acepte, porque nos acepta a través del Hijo.
Amén. Entonces la fe es emprender un viaje sabiendo hacia dónde voy. ¿No? La fe es un viaje, es un caminar, es un transitar. ¿Sí? No es estar quieto o estático esperando que Dios haga todo. No. Fe es ponerse en movimiento. Fe es hacer algo. Fe es obedecer, ¿no? A lo que me está pidiendo con aquel que estoy siguiendo, ¿no? Que es Jesús. Por eso dice que la Escritura, que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto quiere decir que la fe tiene que tener un soporte, le decía yo, ¿no? Y ese soporte es Cristo. Pero ahí el más debe tener en claro hacia dónde llegar con Cristo, ¿no? Hacia dónde ir. Porque, amado, podemos decir, yo creo en Jesucristo, pero si no sé a dónde voy con Cristo o en Cristo, esa fe solamente es decir que creo y no hago nada, ¿no? Es cierto que al principio no lo podemos ver por completo, todo el panorama del trayecto, pero el Señor irá revelando a lo largo de nuestro caminar con Él, ¿sí? Entonces tiene que ver con un caminar con Él. El tema es ponerse en movimiento conforme a su palabra, porque el siguiente al caminar con Jesús es la verdad. O sea, Jesús es la verdad y la verdad es la palabra, la suma de su palabra es verdad. Usted tiene que conocer la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, porque ella nos muestra el corazón de Dios, el corazón y el carácter y la naturaleza de Dios para poder conocerle al Padre, ¿no? Y Jesús nos lleva en ese conocimiento al Padre. Jesús nos lleva a la revelación del Padre, ¿no? Que una vez tenido un encuentro con Él, ¿no? Con Jesús, tenemos que conocer al Padre. ¿Y cómo lo vamos a conocer al Padre? A través de Jesús, a través del Hijo, ¿no? A través de Él. Por eso usted va a ver en la Escritura, ¿sí? Grandes siervos de Dios en la Biblia, que una vez que ha tenido un encuentro con Dios, Él les pide algo que haga, ¿no? Él les pide algo que haga. Y ese algo implicaba moverse hacia una meta obedeciendo su palabra, ¿sí? Obedeciendo su palabra. Esto tiene que ver con obedecer. Tiene que ver con hacer algo la fe. Tiene que haber un movimiento conforme a lo que me está pidiendo que haga. Jesús dijo algo con respecto a que creyera en Él, ¿no? Que el siguiente paso es bautizarse, porque éste llegará a salvarse, ¿no? Y lo dijo él mismo en Marcos capítulo 16, verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén, ¿sí? Es claro el Señor. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero todo comienza con creer a una palabra, ¿sí? Todo comienza con creer a lo que estoy oyendo. Por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y el oír la palabra es aceptarla y ponerse en movimiento a esa palabra, ¿no? Y debo creerla, y creerla es tomarla y vivir esa palabra. ¿Y qué es ser un creyente? Es aquel que ha oído la palabra y emprende un caminar con aquel al cual han oído, ¿no? Entonces le decía, para que usted pueda entender, que el ser creyente no es el simple hecho de que, bueno, creo que hay un Dios, sino emprender un caminar con aquel al cual creo. Es el primer paso de la fe, emprender un caminar con Jesús, porque Él es la fe. Pero el segundo paso es bautizarse, ¿sí? El segundo paso es bautizarse. Y la palabra bautizar significa sepultura o estar completamente cubierto, ¿sí? Esto es figura de muerte y resurrección de Cristo, ¿sí? Pero como nosotros creemos en Él, debe pasar lo mismo en mi vida. Es una figura que tiene que pasar en mi vida. Si he aceptado a Cristo, ¿sí? Es morir y resucitar. Nosotros que creímos pasamos por las aguas del bautismo, o sea, nos sepultamos bajo las aguas y matamos allí al viejo o a la vieja persona y nacemos al nuevo o a la nueva persona en Cristo. Claro que esto es una figura, le decía, lo que ya ocurrió cuando aceptamos a Cristo, pero lo hacemos público,
como testimonio de que Cristo vive en mí y ya no vivo yo. Entonces tiene que ver el bautismo, tiene que ver, ¿no? Le decía también una oportunidad de morir a nosotros mismos, para que Cristo viva en nosotros. El apóstol Pablo decía, ¿no? Cristo vive en mí, ya no vivo yo, ¿no? Y lo que ahora hago, lo hago en la fe del Hijo de Dios. Entonces tenemos que entender que seguido a la fe, tengo que morir, ¿no? Morir a todo lo que me impide seguir a Cristo, ¿no? Porque morir a nuestro yo, morir a nuestra vieja naturaleza, morir a la vieja persona, ¿no? Que está viciado conforme al rudimento de este mundo, conforme al pecado, conforme a lo que el sistema nos ha inculcado por largo tiempo en nuestra vida, no podemos abrazar una fe virtuosa. Amén, no podemos caminar con una fe virtuosa. Entonces, para seguir caminando con Jesús, una vez creído, es morir a nosotros mismos, para que Él viva en nosotros y seamos un Cristo caminando en la tierra. Usted tiene que, la palabra cristiano significa pequeños Cristo. O sea, usted y yo, si hemos aceptado a Cristo, somos Cristo en la tierra, porque Cristo vive en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, somos cristianos, entonces somos pequeños Cristos caminando en la tierra. Y tenemos que reflejar a Cristo, pero para reflejar a Cristo tenemos que morir a nosotros mismos, ¿no? Por eso usted va a ver, ¿no? En los evangelios que a Jesús lo seguía multitud de gente, ¿no? Lo seguía multitud de gente, pero no por seguirle para, bueno, vamos a hacer lo que Él nos pide. No, lo seguían por los milagros. Lo seguían porque, bueno, me va a sanar, me va a dar esto, me va a dar aquello. No, lo seguían por interés a Jesús. Entonces en un momento dado Jesús se da vuelta y les dice, bueno, el que quiera seguirme, ¿no? Va a dejar su casa, su padre, su madre, su hermano, sus hijos, ¿no? Vengan a su casa y después vengan, síganme, ¿no? O tomen su cruz y síganme, el que quiera ser mi discípulo. Y ya muchos, amados, comenzaron a abandonarlo, comenzaron a dejarlo, comenzaron a volver atrás, comenzaron a decir, no me conviene, ¿no? Porque, amado, seguir a Cristo tiene que ver con morir a cosas de este mundo, a cosas que nos hemos aferrado. Por eso hubo un joven que la Biblia le llama joven rico, ¿no? Pero realmente no era joven, era un hombre maduro, era un hombre de negocio, ¿no? Que quería seguir a Jesús, a su manera de pensar, con sus cosas. Entonces Jesús le dice, bueno, y él le dice, no, bueno, yo he cumplido los mandamientos desde pequeño, ¿no? He seguido todo el reglamento de la ley, ¿no? Pero Jesús le dice, bueno, muy bien, hiciste todo eso, ahora te falta algo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, entonces ven y sígueme. Dice que este hombre se fue triste, pero no lo siguió a Jesús. Se quedó con su negocio, se quedó con su vida religiosa, ¿no? Pero no profundizó su vida con Dios. Y así muchos, amados, están en la iglesia. Muchos piensan, bueno, seguir a Cristo a mi manera, sigo a Cristo a mi forma de pensar, sigo a Cristo haciendo la mía. No, amado, no funciona el evangelio así. La fe no tiene que ver con eso. La fe tiene que ver con ponerme a caminar con Cristo y caminando con Él, juntamente con Él, y que Él sea en mí y ya no viva yo. Y tiene que ver con renunciar a cosas, tiene que ver con morir a cosas, ¿no? Y ese morir tiene que ver con nacer a una nueva vida en Cristo, ¿no? Y tiene que ver con caminar conforme a la palabra de Dios, conforme a la exigencia del Señor, ¿no? Entonces, para seguir caminando con Jesús una vez creído, es morir a nosotros mismos, para que Él viva en nosotros y seamos un Cristo caminando. Para poder caminar con Jesús, que ya es un seguidor o un discípulo de Jesús, es que debemos tomar la decisión de morir a ciertas cosas que impiden llegar a la meta, que impiden llegar al Padre. Amado, no podemos llegar al Padre, ¿no? Haciendo la nuestra. O no podemos llegar al Padre,
¿no? Poniendo nuestras propias cosas, ¿no? a la palabra de Dios. No, tenemos que tomar la palabra y tenemos que obedecer, ¿no? Porque dije que la fe es el comienzo de un caminar hacia algún lado con alguien, y ese alguien es Jesús. Pero para caminar con alguien debo estar de acuerdo a lo que me está pidiendo que haga, ¿no? Porque dice la Escritura, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, para andar con Jesús tengo que estar de acuerdo con Él. Y para andar con Jesús no solamente tengo que aceptarlo como Salvador, sino como Señor, ¿no? Y muchos, amados, aceptan a Cristo como Salvador, como aquel que le va a salvar las papas del fuego en un momento crítico en su vida. Pero aceptarlo como Señor es que ya no mando yo en mi vida, sino que Él manda, ¿no? Y la palabra Señor tiene que ver con una sumisión y una obediencia hacia Él. Y muchos no están entendiendo esto, ¿no? Que el Señor nos, así como lo aceptamos como Salvador y Señor, realmente lo estamos viviendo dependiendo de Él, estamos viviendo una fe tan entregada a Él, que ya no vivamos nosotros, sino que Él viva en nosotros. Muchos lo aceptan como Salvador, le vuelvo a repetir, pero aceptarlo como Señor es que ya no me mando yo en mi vida, sino que Él manda. Seguir a Jesús es hacerlo a su manera, no a la nuestra. Y claro, no muchos están dispuestos a dejar cosas para seguir a Jesús. Pero si usted quiere tener una fe virtuosa, usted tiene que obedecerlo. Usted tiene que sujetarse, sumiso a Él, a su señorío en su vida, a cortar cosas en su vida, a dejar cosas por seguirle a Él. Porque seguir a Jesús hay que aceptar que Él exige de nosotros sumisión y obediencia. Y para obedecer a Jesús hay que cortar con cosas que impiden tener una relación con Él, ¿no? Que impide tener una relación con Él. ¿Y cuáles son aquellas cosas que impiden la relación con Él? El pecado, ¿no? El pecado no nos deja, ¿no?, vivir una vida que le agrada a Dios. El Señor le exige santidad, y santidad no es ser un santurrón, sino una vida entregada por completo a Él. Es saber y entender que si hemos aceptado a Cristo y que Él está en nuestro corazón, entonces estamos cortados de este mundo, estamos apartados para Él, exclusivos para Él, para el servicio de Él, o sea, en obediencia a Él. Santidad es obediencia a la palabra. Santidad no es ser un religioso. Santidad no es, bueno, voy con las mujeres, por ejemplo, voy con pollera a la iglesia en vez de con pantalón. No, amado. Se trata con estar exclusivamente apartado para Dios. Y estar exclusivamente apartado para Dios me tiene que llevar a no desobedecer, la palabra de Dios. A apartarme del pecado. Cortar con el pecado, porque el pecado ofende a Dios. El pecado ofende a Dios y no nos deja avanzar en una fe virtuosa. Nos tiene que cortar en nuestra vida lo que dije al principio, el orgullo, ¿no? El orgullo, el yo, el ego, que ya no deben mandar en mi vida, sino Cristo. Por eso debo morir para seguir a Cristo, para que Él viva en nosotros. Cortar con las cosas de este sistema del mundo que nos ha enseñado cosas anti Dios constantemente. Cambiar nuestra manera de pensar a la manera de pensar de Cristo. Y tiene que haber una metanoia, una transformación, un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Cambiar nuestra manera de pensar a la manera de pensar de Dios. Eso es una verdadera fe virtuosa. Cambiar nuestra manera de pensar por la manera de pensar de Cristo. Por eso tenía que estar Cristo en nuestra vida, vivir para Él. Y lo otro, ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amado, usted no puede vivir una vida de fe virtuosa fuera del cuerpo de la iglesia, fuera de la iglesia.
Usted tiene que ser parte del cuerpo de Cristo. Usted tiene que congregar. Usted tiene que servir a una casa, estar bajo allí sus padres de fe, su apóstol, su pastor, aquel que lo esté guiando en el caminar en la fe virtuosa, porque la iglesia es donde aprendemos, amados, a tener una fe virtuosa. En el mundo nunca lo vamos a aprender cómo vivir una fe virtuosa. En la iglesia lo aprendemos. Por eso decía, ¿no? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Una vez que el apóstol Pedro predicó allí, se convirtieron más de 3.000 personas y se bautizaron, o sea, murieron a la vieja vida y se abrazaron a la fe virtuosa, empezaron a congregar allí, ¿no? Y estuvieron firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Empezaron a vivir una vida virtuosa en la casa de Dios, en la iglesia que comenzaba allí después de Pentecostés. O sea, tiene que ver con ser parte del cuerpo de Cristo. Una fe virtuosa comienza a ocurrir cuando estoy en la casa de Dios y cuando abandono todo lo que a Dios no le agrada y que Cristo viva en mi vida. Entonces debo llevar una vida entregada por completo al Señor y debo ser parte de su cuerpo, que es la iglesia. Debo repetir lo que dije al principio. Cristo viene a buscar a su iglesia. Cristo viene a buscar un cuerpo. Cristo viene a buscar una esposa. No viene a buscar gente aislada del cuerpo. No viene a buscar personas que están apartadas. No nos viene a buscar a su casa, a su iglesia, a su cuerpo. Entonces usted tiene que ser parte del cuerpo para poder irse con él una vez que lo ha aceptado. Ahí andan muchos sin congregar, andan muchos sin iglesia, andan muchos respoticando contra la iglesia y cristianos, amados. Entonces, ¿dónde está la fe? Porque fe es abrazar el cuerpo de Cristo también. Si decimos que somos cristianos, tenemos que ser parte del cuerpo, ¿no? El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, verso 5, dice allí: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Amén. Entonces a la fe hay que ponerle virtud. O sea, hay que obedecer a la fe, hay que hacer algo. La palabra diligente es ponerse deprisa a hacer algo. O sea, debo ponerme rápido en el caminar de la fe hacia la vida virtuosa para alcanzar conocimiento. La virtud la recibo en la iglesia porque allí me llevan en el caminar por la fe hacia la meta, o sea, hacia el Padre, donde el Señor nos quiere llevar, en donde recibo el conocimiento. Sin una fe virtuosa no podemos abrazar conocimiento. Alguien virtuoso es alguien que tiene virtudes. ¿Y qué es virtud? Debo repetir, es llevar una vida completa entregada a Jesús, donde podemos llevar una vida de fe excelente. Si una vida entregada a Jesús completamente, no se llega nunca al conocimiento de Él. Porque el siguiente paso luego de la virtud es el conocimiento. Y sin virtud nunca terminaremos conociendo para qué caminamos con Jesús. Y sin virtud es imposible servir al Señor, porque el Señor nos pide excelencia. El Señor nos pide excelencia. Por eso a muchos no les funciona el Evangelio, porque para que funcione debe haber virtud en la fe. Y eso es alcanzar un nivel de excelencia en el caminar con Jesús. Por eso dijo el Señor: yo soy el camino. O sea, el que debo estar presente junto contigo para llevarte al Padre. Porque si no, no podrás llegar a Él. ¿Y dónde nos lleva? En ese caminar, a ser parte de su cuerpo, a ser parte de la iglesia, a vivir una vida virtuosa de fe, estando en una casa, congregando, estando bajo una cobertura paternal, donde allí me lleve realmente en el caminar por la fe virtuosa. ¿Cómo voy a abrazar el conocimiento si no tengo vida de iglesia, si no sirvo en una iglesia, si no sirvo al Señor? No puedo decir que tengo una fe virtuosa.
Entonces el siguiente paso de haber abrazado la fe en Jesús es añadirle a eso virtud. O sea, alcanzar un nivel de excelencia en el caminar con Él hacia la meta. O sea, el conocimiento pleno de Él. Y debo morir a lo viejo y resucitar a lo nuevo. ¿Cuál es el fin de esa meta? Es que seamos edificados como casa espiritual para Dios, exclusivo para el servicio a Él. Hay un proceso que ocurre cuando comenzamos a caminar en la virtud. ¿Sí? Claro, porque la excelencia, amado. Virtud tiene que ver con excelencia. Y tiene que ver con sacar lo deficiente para abrazar lo correcto. No cambiar nuestra manera de pensar a la manera de pensar de Dios. Y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Entonces hay un proceso. Y mira lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta universal, capítulo 2, del verso 4 al 8. Dice allí el apóstol: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, las piedras que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Amén. Entonces dice: acercándonos a Él, piedra viva. ¿Sí? Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Amén. Ese es el fin de la vida virtuosa, que usted sea edificado como casa espiritual, para morada de Dios en su vida, que usted sea una morada de Dios, una persona apartada para Dios, que pueda vivir la vida de fe y que pueda ser edificado, porque la roca, que es Cristo, la piedra angular, ¿no?, es la que hemos aceptado, y a partir de allí te decía que hay que edificar, ¿sí?, edificar nuestra vida en la fe, abrazar lo excelente, desechar lo deficiente, ¿no? Y esto se aprende en la iglesia. Eso se aprende siendo vida de cuerpo, amado. Entonces no desechemos la piedra. No desechemos, porque muchos están tropezando en la piedra. Entonces no deje de estar tropezando en la piedra y edifiquen la piedra. Y edificar en la piedra, edificar la fe en Cristo. Y es llevar una vida virtuosa con Él, ¿no? Es llevar una vida virtuosa. Es ser una piedra para del edificio, una piedra viva, una fe viva, no muerta. Somos en la iglesia. Es la que debemos portar, y es estar encajado en el edificio de Dios, que es la iglesia. En donde en la iglesia hay un Padre virtuoso y una casa virtuosa que nos ayudará a caminar por la fe hacia una meta, al conocimiento de para qué el Señor me necesita en el cuerpo o en el edificio. O sea, sin virtud no se puede alcanzar un servicio para Dios correcto. A ver, entonces usted tiene que ser edificado en Cristo, y eso es crecer en Él. A la fe tiene que agregarle virtud, a la virtud conocimiento. Es imposible poder decir que soy cristiano y vivo una vida como a mí se me viene en gana, ¿no? Sino tiene que ver con una sumisión y una obediencia a Dios. Tiene que ver con tomar a Cristo de verdad como Señor.
y tiene que ver con ser parte de su cuerpo y tiene que ver con servirle con excelencia a Él. Porque si no nos llama a su trabajo, a su viña, a su servicio, ¿sí? Y quiere que las pongamos a trabajar para Él. Pero para trabajar para Él tenemos que ser parte del cuerpo. Tenemos que ser una piedra viva en el edificio, donde la cabeza de ángulo es Él. Entonces, amado, este es el tiempo para que tome decisiones. Tal vez estuvo alejado del edificio de Dios. Tal vez se apartó del cuerpo de Cristo. Tal vez usted vive una vida evangélica sin el Evangelio, sin la palabra de Dios. Y no le funciona no le funciona su cristianismo, no le funciona, amado. Porque para que le funcione el cristianismo, tiene que vivir una vida de Cristo. Tiene que estar Cristo en usted y ya usted no vivir más. Claro, pero nos cuesta matarnos. Nos cuesta matar la vieja naturaleza. Nos cuesta dejar el pecado. Nos cuesta dejar el ego, el orgullo. Nos cuesta reconocer que necesitamos de alguien. Nos cuesta reconocer, ¿no?, que tenemos que estar sujetos a alguien. Amado, no somos cristianos independientes. Somos cristianos que tenemos un Señor. Y ese Señor es Cristo. Ese Señor es Jesús. Y Él nos pide sumisión y obediencia. Eso nos va a llevar a tener una fe virtuosa, ¿no? Y la palabra virtud tiene que ver con excelencia. La palabra virtud tiene que ver con tener ese grado o ese estándar, ¿no?, de compromiso para con Él. De seguirle a Jesús. De seguirle a Él hasta las últimas consecuencias, amado. Aunque nos cueste la vida. Miren, aquellos apóstoles del Cordero, ¿no?, y aquellos apóstoles del Espíritu Santo dieron su vida por la iglesia. Dieron su vida por el cuerpo. Dieron su vida por Cristo, amado. Entonces, ¿cómo podemos decir, ¿no?, en un tiempo complicado también como los de hoy, de persecución? Porque la persecución de la iglesia fue siempre, amado. Hoy se agravó más, pero en aquel entonces había que enfrentar a los sistemas, había que enfrentar al religioso, había que enfrentar al pensamiento anticristo, amado. Pero ellos hicieron la tarea. Y usted y yo estamos aquí, conociendo el Evangelio, la palabra de Dios, gracias a que ellos dieron su vida por Jesús. Amado, cuando invertimos nuestra vida en el Señor, es más ganancia que todo lo que podamos tener de este mundo. Porque el Señor es fiel y su misericordia es eterna y su fidelidad es para siempre. Amado, Él nunca los va a dejar en vergüenza. Nunca nos va a dejar en vergüenza. Mientras usted tenga una vida comprometida a Él y realmente pueda abrazar la fe como corresponde. Y no es solamente saber que existe el Señor, sino ser un seguidor de Él, ser un discípulo, ser una piedra preciosa, ¿no?, una piedra viva en el edificio, que usted pueda encajar en el edificio de Dios, que es la iglesia, que usted pueda ser esa piedra viva y darle vida a otras piedras que se van a ir agregando. Amado, tener vida de cuerpo, vida de iglesia, no es solamente asistir un domingo, no es solamente decir, bueno, pertenezco a tal denominación, a tal congregación. No, amado, le voy a repetir, Cristo no viene a buscar denominaciones, Cristo no viene a buscar organizaciones, Cristo viene a buscar su cuerpo, su edificio, su casa, su iglesia, el cuerpo, todos aquellos que caminan en obediencia a Jesús. Porque Él es la cabeza, amado. Él es la cabeza del cuerpo. Entonces tenemos que tener una vida de cuerpo. Tenemos que abrazar a Cristo, abrazar el cuerpo, para llevar una vida virtuosa. Porque la virtud la aprendemos en la iglesia. Sí, con hombres y mujeres imperfectos como usted y yo.
pero allí está el Espíritu Santo, allí está el Señor, allí está la palabra de Dios, allí está todas las herramientas que necesito para vivir una vida virtuosa. Hay un Padre virtuoso, hay una casa virtuosa, y usted tiene que volverse un virtuoso si está en esa casa. Amén. Quiero orar en esta mañana para ir terminando, para poder aquellos que tal vez se han apartado o alejado de las cosas de Dios, este es el tiempo de volver. Este es el tiempo, ¿sí?, de crecer en la fe. Este es el tiempo de abrazar la verdadera fe. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana preciosa que nos has regalado, por esta palabra que tal vez nos confronte, tal vez no nos guste escuchar, pero es importante, porque es la que nos puede traer salvación. Es más, nos puede sacar de la situación en la cual estamos. Padre, obra con poder en aquellos que están escuchando y viendo esta transmisión, Señor, que puedan abrazar la verdadera fe. Y abrazar la verdadera fe es caminar contigo, es ponerse de acuerdo contigo, a caminar contigo y obedecerte en ese caminar. Allá no vivir ya más nosotros, sino que tú vivas en nosotros. Morir a nosotros mismos, morir al pecado, morir al orgullo, morir a las cosas de este mundo y vivir una vida de cuerpo en la iglesia. Eso me va a llevar a tener una fe virtuosa, para poder tener resultados excelentes en nuestra vida y en lo espiritual también. Padre, obra con poder en aquellos que tal vez se han alejado, para que en este tiempo puedan volver a la casa, puedan volver a encenderse como esas piedras vivas, fundida a la piedra viva principal, a la piedra angular que es Cristo. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta hora. Sana a aquel que está enfermo, liberta a los cautivos. En el nombre de Jesús, que haya salvación en cada hogar en esta hora. Que cada hijo de Dios, hijo de paz, pueda recibir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y pueda ponerse en funcionamiento en la fe. Gracias, Señor, te damos, Señor. Te damos el honor, te damos la gloria, toda la honra y toda la alabanza, en el perfecto nombre de Jesús, que vive y reina y está volviendo a buscar a su amada. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Estamos terminando ya este programa. Nos vemos, Dios mediante, el próximo martes, ¿sí? Por la Open Radio Quilmes, en el Verbo de Vida. Estamos agradecidos una vez más por haber compartido con usted esta hora. El teléfono que usted pueda estar comunicándose conmigo es 11 70 15 16 75, 11 41 67 13 30. Estamos reuniéndonos los días viernes, ¿sí?, aquí en la Casa Apostólica Emanuel Quilmes, ¿sí?, en la mañana a las 9 horas, y también en Bosque, ¿sí? Estamos allí reuniéndonos en una casa de oración, ¿sí? Así, si usted que está escuchando de Bosques, hay un lugar allí donde usted pueda congregar, pueda ser parte de este cuerpo, de este edificio que es la iglesia. Amén. Nos vemos, Dios mediante, el próximo martes. Mañana miércoles voy a estar compartiendo una nueva enseñanza, un nuevo mensaje a través de mi Facebook Live. Nos vemos las próximas. Bendiciones generacionales. Saludos para todos. Vale.